A ver, la visita de los Reyes fue un punto de inflexión, porque catapultó el tema a la agenda nacional. Bueno, en Madrid el telediario siempre ha estado pendiente de este asunto, ¿no? Pero creo que el chip les cambió un poco también a raíz de la agresión a los Reyes o de tirarles barro. Era el tema, ¿no? Y entonces la gente se preguntó, si alguien no lo sabía ya, ¿qué ha pasado en Valencia, no? Para que se pongan así. Para mí fue un punto de inflexión. El trabajo no bajó, que va, estuvimos un mes sin parar. De hecho, vino gente a reforzar de Madrid, se desplazaron aquí, hicieron telediarios aquí, vinieron compañeros también de otras delegaciones como Cataluña, tanto cámaras como periodistas, a ayudar a todo lo posible a los compañeros de Valencia, porque al final nosotros somos la plantilla que somos, tampoco dábamos para más, estábamos doblando turnos, trabajando fines de semana, todo el mundo predispuesto, encantado y evidentemente, o sea, trabajas para esto, ¿no? Pero aún así nos faltaban manos, siempre nos faltaban manos. Un día normal. Un podcast documental de Obvio y Raro. Para la gente que estaba en medio del barro, el lunes 4 tocaba seguir. Seguir limpiando, seguir sacando agua, seguir yendo a por comida o seguir intentando ayudar. Pero después de lo que pasó el día 3, algo empezó a cambiar. La cosa parecía que se movía a otra velocidad. Llegaron más militares, más maquinaria, más ayuda. También llegaron más cámaras, más bulos, más ruido. Estos testimonios corresponden a los días del 4 al 8 de noviembre. Y entonces la cosa ya va, digamos, mejorando. Pues a partir de ese día ya vienen militares, ya viene maquinaria de fuera, ya vienen camiones para llevarse barro y cañas, ya empieza la cosa a funcionar, a limpiar calles. Las calles adyacentes no, pero la avenida esta la limpiaron. Ya viene gente para empezar a sacar agua de los garajes. O sea, la cosa se mueve. Pero claro, dentro del caos, no mejorando dentro del caos. Muchas máquinas paradas, mucho de descontrol. El ayuntamiento llamaba si no te podía dar solución. ¿Quién te la daba? El ayuntamiento ya tenía bastante faena para acopiar alimento y otros enseres. Y estuvimos los primeros 2 o 3 días con un paquete que viene en el barro de 6 botellas de gaseosa, con las gaseosas limpiándonos. Porque claro, la botella que habíamos conseguido de agua era para beber, no me podía limpiar porque no había... Hasta el 6.º día yo no me pude duchar, no teníamos agua ni teníamos luz, hasta que ya me dijeron, oye, ves a este sitio, que aquí creo que ya hay agua y luz, y te puedes duchar allí. Tenías que limpiarte el barro como podías, la ropa y todo. El domingo descansamos, dijimos, bueno, ayer nos levantamos muy pronto y no hemos hecho nada, y además fue un día que al final acabas cansada de la sensación de que no has hecho nada. Y el lunes nos levantamos y dijimos, yo quiero ayudar, porque veo que la gente sí que se está movilizando, viene gente de Madrid, de todas partes de España, están pudiendo ayudar, y nosotros, yo que estoy en Valencia, o sea, me estoy sintiendo que no estoy pudiendo ayudar. Entonces el lunes no teníamos intención de ir a ningún sitio en particular, pero el primer pueblo, la primera pedanía en la que encontramos fue La Torre. Y bueno, pues estaba Cruz Roja, bomberos, policías, y bueno, viendo pues todo lo que se necesitaba. Como estaba la Cruz Roja, me acerqué a ellos y les dije, soy psicóloga, ¿necesitáis que os eche una mano en algo? ¿Hay alguien que está necesitando esta asistencia? Justo cuando estaba hablando con ellos, llegó un señor y me oyó hablar con ellos, entonces dice, ¿eres psicóloga? Pues hay un chico que está muy mal en el centro de salud. ¿Puedes venir y la atiendes? Entonces los de la Cruz Roja me dijeron, sí, vete tú y le ayudas. Entonces con este señor fui y atendí a esa persona que estaba muy negativo, en un estado de shock, pues con angustia, con ansiedad, con miedo. Y lo que me comentaba sobre todo es que estaba muy irritable. Entonces como que estaba discutiendo mucho con sus familiares, ¿no? Y bueno, pues esa fue la primera atención que hice. Le atendí ese día a él y le atendí también a su hermano y a su sobrina. Ahí nos juntamos el hambre y las ganas de comer. Primero porque mi grupo de amigos son gente que tiene cierta conciencia social y se mueven mucho y hacen mucho. Yo tengo muchos contactos por mi trabajo, conozco a muchísima gente. Y luego Vero tenía muy claro lo que quería hacer. Ella dijo, yo me quedo en la planta de arriba, yo gestiono la planta de arriba, que es lo que yo sé. Vero trabaja en una cadena de supermercados muy conocida.
durante muchos años de su vida se dedicó a abrir supermercados. La apertura, lo que es coger un supermercado recién terminado la obra y decir, esto va así, esto va así, esto va así, formar a la gente. Entonces Vero hizo lo que sabía hacer, que era hacer un supermercado, y eso es lo que hizo. Y yo pues abajo gestionar la llegada de las furgonetas, las descargas, luego llevarlas al almacén, hacer el recorrido que creíamos más inteligente para que la gente entrara al cole, siguiera una ruta que le marcábamos y luego saliera por otro sitio, y que la gente no se cruzara, el que entra, el que sale, el voluntario, el otro. Entonces limpiamos primero una nave que tenemos ahí enfrente, que la teníamos más o menos como almacén y no teníamos tanto material como aquí. Cuando veías esa fila de voluntarios, gracias a toda esa ayuda, la empresa la limpiamos en cosa de una semana. Lo que es el barro y un poquito ya con agua clara, pues poder sacar, por lo menos ver el suelo. Si no, pues imagínate lo que puedes haber tardado. Porque es que la ayuda no llegaba al final. Es que sí que tuvimos ayudas de máquinas, pero ya casi al final, pero prácticamente lo sacaron todos ellos. Fui un día a Picaña porque tengo una amiga en una ferretería que se le había inundado 2,5 metros, 3, porque está al lado del barranco, igual que la casa de su madre también. Y entonces pues estuvimos limpiando, que habían un montón de voluntarios. Como justo en Picaña quedaba un puente accesible, desde Valencia me acercó un amigo con la moto, me descargó allí y entonces pude ir andando por el puente, ayudar en la ferretería, que habían muchísimos voluntarios. Y claro, imagínate lo que es una ferretería, con un montón de cajoncitos, con un montón de tornillos, con un montón de... O sea, todo lleno de agua. El cuarto de baño estaba de barro más arriba de la rodilla, que tuvimos que ir con botas, con los guantes. Yo pude llevarme algunas mascarillas, algunas cosas del hospital que me ofrecieron para poder ayudar. Y aún así hemos ido varias veces y está todavía... porque hay que limpiar paredes, estanterías oxidadas, todo sacarlo fuera, que se seque, intentar aprovechar todo lo que se pueda. Mucha gente de otros pueblos venían andando y venían abuelitos andando ahí a pedirte cosas para las puertas, para poder cerrar, porque mucha gente le estaba pasando mangueras, todo. Y venían andando de otros pueblos que igual se habían hecho 1 hora y pico para llegar a la ferretería, que estaba medio abierta y medio destruida, y buscando cosas ahí para darles. Claro, ni mucho menos se le cobraba nada. Porque claro, eso ya estaba todo un poquito mal, que tampoco lo podías eso vender. Pues quieren volver a abrir, pero claro, les tocaba pintar, les tocaba volver a cambiar estanterías y bueno, y supongo que pedir todo el material. Veías a las familias cuando estuve esos 2 días, lo mal que lo estaban pasando. Les llevabas artículos de primera necesidad, sobre todo para los niños, les llevabas pañales, porque nosotras hemos tenido familias que, por ejemplo, habían estado 3 y 4 días sin salir de su edificio porque tenían coches bloqueándoles las salidas. Entonces, estas familias necesitaban suministros de primera necesidad, era su principal necesidad. Y luego teníamos otras familias que vivían en bajos, que habían salido con lo opuesto y necesitaban ropa para sus hijos e hijas. Hasta al segundo día y medio no estábamos recibiendo nada en el cole, estábamos preparando el cole. Pero sí que unos amigos, Instalaciones Navarro Hermanos, se presenta allí con un convoy de coches, con comida, ropa, y no teníamos preparado todavía, no se podía entrar por la parte de atrás, pero ya lo descargamos. Otra gente que no sé de dónde salió vio que allí había gente descargando y también se acercaron. Y, o sea, de repente nosotros, sin querer empezar, ya habíamos empezado. A todo esto, pues yo tengo también unos amigos, Marisé e Iñaki, que son los que gestionan la ONG Ayuda a una Familia, que dan de comer en el río desde hace 15 años a 1.500 personas. A mí Iñaki todos los días me decía, Luis, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Estoy esperando que me digas que abres el chiringuito para llevarte lo que necesites. Pues gente muy activa y gente que tenía ganas y gente con coco. Yo vuelvo a trabajar el lunes siguiente. Toda la semana nos tenemos que quedar en casa. Bueno, de hecho el viernes es festivo, que es día 1. Y el lunes nosotros nos fuimos el sábado de Cumbres de Calicanto, nos fuimos a Rocafort. Y el lunes, en teoría, empezamos a trabajar, ¿vale? Empezamos a trabajar porque no se pudo trabajar. Y yo normalmente visito clínicas dentales y en una mañana me puedo hacer 5 y en esa mañana me hice 2, como mucho.
porque estuve todo el día sentada en el coche por el caos que había. Las calles estaban tan llenas de barros que, claro, tampoco podía entrar un camión a vaciar todos los trastos o todas las banquetas y todo el material que teníamos para tirar. Por suerte o por desgracia estamos en un barrio donde vive gente y, claro, lo primero eran las casas y la gente y después las empresas. Y entonces tuvimos ahí, pues eso, un poco de problema también a veces con la autoridad. No nos dejaban sacar el barro, nos decían que llenábamos la calle. Pero yo lo tengo que sacar, yo tengo que empezar a trabajar lo antes posible. O por lo menos a reconstruir la empresa. Y me dijeron que había una chica que había perdido su casa, que vivía en un bajo. Me dijeron el nombre, me dijeron dónde vivía. Y entonces me pasé a verla. Y esta chica, esta señora, había tenido que abandonar su casa y había tenido que resguardarse en casa de unos conocidos. Y entonces me la encontré y la verdad es que me la encontré en un estado con mucha ansiedad. Se había medicado para bajar un poco el nivel de ansiedad, pero estaba muy ansiosa y muy llorosa, etc. En la iglesia también, hablando con gente de la iglesia, me llevaron a la casa de una persona que él también lo había perdido todo y que estaba en un estado muy mal. Y le atendí también a esta persona y a su hermana, que estaban limpiando su vivienda. Los primeros días fueron a nivel terreno identificar necesidades de nuestras familias con las que ya trabajábamos antes del desastre, visibilizar los derechos de los niños y niñas, las necesidades dentro de esta emergencia y, por supuesto, hablar con las administraciones, tanto autonómicas como locales, que son las que en primera instancia estaban allí para dar nuestras recomendaciones sobre cómo se podían hacer las cosas. También para denunciar, no tanto a nivel público, sino cuidado, no os olvidéis de esto, por ejemplo, del cierre de colegios, hay que dar una alternativa de educación o, por ejemplo, el tema de la higiene. No puede ser que estuvieran el barro como estaba y pues un poco ese fue nuestro trabajo. A ver, aquí en Valencia, pues a los pocos días, yo te diría que a la semana siguiente ya, recibíamos camiones llenos, con cosas llenas. Yo recuerdo que una vez, un día que nos vinieron 2 camiones, nuestras tiendas son pequeñitas, no nos cabía el género. Los camiones no venían con orden riguroso. Yo te pido hoy, lo que te pido hoy te viene mañana. No, yo te pido hoy y lo que te pido te viene mañana, pasado y al otro, porque no sé cuándo te voy a poder llenar el camión, pero tú me estás pidiendo otro y se van entrecruzando. Ya cuando empiezan las furgonetas a entrar, descargamos todo en un almacén y ahí había una persona, Raúl, uno de los papis del cole, y él se ocupaba de hacer un triaje. Arriba teníamos una sala infantil, digamos, pañales, cosas de niño. Teníamos otra sala con ropa de niño ordenada por tallas, otra sala con ropa para personas, otra sala con cosas de aseo personal, otra sala con comida. Entonces tú subías, ibas pasando por las salas y cuando acababas de comprar bajabas por otras escaleras y ahí había otra sala ya con agua y lejía. ¿Qué te la podías llevar ya cuando habías acabado de comprar? Bueno, de llevarte lo que necesitaras. Allí se daba todo lo que la gente pedía, se daba. Desde que abríamos a las 10 hasta que cerrábamos, era continuo. Y las furgonetas que entraban a descargar, era continuo. Había gente que descargaba, había gente que hacía el triaje y luego había gente que venía del súper. Cuando se vaciaba un estante o quedaba poco de algo, iban con unos carros, cargaban y reponían. Sí que había, ya te digo que yo trabajo para Mancomunidad del Interior y el equipo de compañeras y compañeros son increíbles, como una familia. Vinieron desde el primer momento también a ofrecerme su ayuda físicamente y vinieron además a colaborar económicamente. Pues agradecer eso, es que es increíble. No tenía ni con qué calzarme, entonces enseguida me dijeron, ven, que en el centro social se ha montado ahí como... Pues acudí ahí para coger unas zapatillas porque no tenía calzado. Y yo no sé cómo se puede organizar la gente tan rápido para ayudar. O sea, se pusieron ahí a cocinar, a recoger productos de aseo. Picaña realmente yo lo vi bastante coordinado. Los primeros días no, pero luego fuimos otro día con un amigo y fuimos al polideportivo y nos facilitaron unas botas de agua.
Había también mascarillas, guantes, te daban también todo el equipo para que no te llenas de barro. Luego había muchos voluntarios andando, dándote de comer, dándote agua, dándote limpieza, productos de limpieza, incluso comida caliente, que ibas a un colegio que habían habilitado y entonces la gente iba ya a coger comida. Bastante bien. Cuando llego allí, para mí es un choque de realidad porque no lo había visto cruzando cuando llegaba en avión, cómo estaba la carretera, pero no había entrado en las zonas afectadas. Lo único que había visto era por televisión, por redes sociales, por lo que te mandaban por grupos de mensajería instantánea. Y entonces fue tan grande el choque que yo me puse a llorar en cuanto vi cómo estaba la situación. Es que no hay día que no haya ido, ahora ya ha pasado bastante tiempo, pero hablo de los primeros días, pero no hay día que no haya ido al terreno y no haya llorado de ver lo que hay allí, porque lo que hay allí no se puede mostrar en imágenes. Es que podía haber sido cualquier tsunami de cualquier país que vemos en televisión que decimos esto nunca nos va a pasar, pues es que nos ha pasado y todavía no me lo quito de la cabeza. Cuando yo llegué ese día a este centro de salud, pues pregunté quién es la persona encargada aquí. Me dirigieron a esa persona y le dije que era psicóloga y le pregunté si había psicólogos allí atendiendo, si tenían psicólogos. Y me dijeron que no. Pero luego me enteré que el fin de semana sí que había habido psicólogos atendiendo, que habían ido de manera voluntaria igual que yo. El martes, al día siguiente, volví y entonces sí que me encontré con una persona que había estado el fin de semana, que era de una asociación, y sí que me comentó que el ayuntamiento les había llamado, es el director de una asociación muy conocida en Valencia, y el ayuntamiento tiene un convenio con esta asociación, entonces les había llamado para ayudar de manera psicológica. Y entonces, pues, esta persona y yo, con otra del ayuntamiento, empezamos como a montar como este dispositivo. Los primeros días, lo que hemos hablado antes, lo principal, urgencias, hospitalización, íbamos los justos y necesarios porque es que yo tardaba para llegar a Manises, que normalmente tardo 15 minutos o menos, casi una hora, porque es que está todo congestionado. Tanto es así que hubo un día que no llegábamos la mitad y dijeron, sí, estamos trabajando como si fuera una guardia. Hemos llegado 5 o 6, los demás volvemos a casa. Fue como una guerra. Al final habían militares que decían, es que yo he estado en zonas de guerra y no he visto esto, no he visto esto en ningún sitio. La cantidad de gente afectada, mobiliario por la calle, el barro, colegios rotos, tabiques rotos. Sales tocada porque claro, pasas por encima del puente, ves todo el barranco, cómo se han caído las paredes, cómo hay al lado una gasolinera que se ha caído también media parte, todas las casas, ves a la gente limpiando, porque hay muchos adosados también con garajes, que está todo lleno de agua. No se aprecia, y eso lo he comentado con amigos, que no se aprecia realmente la catástrofe por la tele, aún lo grave que ha sido, que cuando estás en el sitio. Y es lo que te digo, que es que encima te notas súper clasista porque vuelves luego a la capital con hasta las aceras, te fijas hasta en las aceras que tienes aceras, porque no se ve todo marrón. Conforme iban pasando los días, iban recuperando alguna carretera y se despejaba poquito a poco, pero vamos, hasta ya miércoles, jueves no llegamos a trabajar, a dar el 100%. Nos ponemos en marcha ya con las administraciones, sobre todo locales, que son las que estaban más encima. Nos ofrecemos lo que necesitéis, estamos aquí, pedidlo. Nosotras seguimos adaptando nuestros programas y dedicando a nuestra gente a todas estas familias, ¿no?, que estaban con nosotras antes de que golpeara la Dana. Trabajamos ya con ellas, estaban en riesgo de pobreza y exclusión social. Entonces, lo que hemos visto es que estas familias no solo han perdido su casa, es que a lo mejor estaban trabajando en la economía informal. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos una familia que estaba limpiando, una madre sola con 2 niñas, que estaba limpiando casas ahí en Catarrocha. ¿Qué pasó? La persona a la que le limpiaban la casa ha perdido la casa y esta madre ha perdido sus ingresos porque no tiene más casa que limpiar. Hemos visto este tipo de situaciones, ¿no?, que son familias que ahora se han visto un poco desamparadas, ¿no?, porque sus ingresos han desaparecido de la noche a la mañana y no costaba en ningún lado que lo estuvieran haciendo, ¿no? Hemos visto también cómo los niños y niñas han estado o en el barro o metidos en sus casas encerrados, en casas que han quedado en condiciones que no son aptas para que estén en muchas ocasiones, porque
humedades, bien goteras, bien todo lleno de barro y con las infecciones que estábamos comentando antes. Entonces, otro de nuestras líneas de trabajo ha sido abrir espacios seguros, que son espacios donde pueden continuar su educación, ser atendidos por nuestro equipo de psicólogas y psicólogos, todo el tema psicosocial, qué les pasa, ver sus vulnerabilidades, ver qué puede estar fallando ahí. Bueno, hacemos ocio y tiempo libre con los niños y niñas, pues básicamente por una cosa fundamental, que tienen que continuar sus vidas, tienen que salir, ¿no? Tienen que salir del barro, que decimos. Y también para que sus familias, por ejemplo, puedan permitirse llorar, puedan permitirse tener también su espacio, puedan permitirse tener que arreglar su casa y al final arreglar sus vidas, ¿no? En ese martes, ese primer día fue con reuniones con la persona esta del ayuntamiento asignada, que es jefe de un departamento del ayuntamiento y tal, y con la asociación esta, y inicialmente conmigo. Y luego, como había esta lista de psicólogos voluntarios, pues se fueron poniendo ahí mensajes a ver quién podía venir y cómo hacerlo. Fue un poco ir montándolo poco a poco, de a ver quién puede venir cuándo, cómo se va a hacer. Aquí necesitamos gente, pues pusimos, había varias aulas disponibles, se puso unos carteles en la puerta, psicólogas atendiendo, en la calle también, porque claro, hasta entonces en este centro de salud no había psicólogos, para que la gente supiera que estábamos allí. Y lo que hicimos también es hablar con la gente, pues, de cafetería, de los médicos, enfermeras, cualquier persona que veáis que está mal, decirle que se pase, les atendemos. Y luego estaba la hora de la comida. Intentábamos que a las 2 estuviera preparada la comida caliente, pero bueno, lo de la comida caliente también es complicado, porque llegar con un camión cruzando la V30 desde Paterna hasta Catarroja, pues todos los días intentaba que a la 1:30 estuviera allí para que nosotros pudiéramos descargar el camión, preparar el servicio, porque al final, aparte de un supermercado, aquello era un restaurante. Teníamos que tener las personas que correspondía allí, eran unas ollas muy grandes que nos traían para, no sé, pues igual dábamos mínimo al día 1000 y pico raciones, días de 2000 y pico raciones. Aquello que empezó como una especie de súper para dar agua y tal, aquello se fue ampliando. Mi familia es que estaba toda afectada, en realidad. O sea, mis padres, mi hermana la casa de Utiel también afectada, mi cuñada también afectada, mi tía, mi otra tía. O sea, es que éramos toda la familia. Claro, ¿qué pasa? Los que estábamos en realidad teniendo que ir a las casas, ¿no? A sacar, a recoger, a quitar barro, a quitar... Yo no, me decían, ven al centro social, y es que yo no podía. Entonces, si no llega a ser como por la gente también de alrededor, pues yo qué sé. Pues es que tienes amigas, bueno, hay gente que no son familia, pero es como si lo fueran, que venían, me traían comida, como sabían que yo no podíamos ir, me traían comida, me traían para aseo, me traían ropa, me llevaban a su casa a ducharme. Fue muy fuerte, muy bonito, muy doloroso, pero muy bonito a la vez. Sí que es verdad que el tema nutricional, nosotras no nos hemos dedicado a ello más allá de los suministros de primera necesidad de los primeros días, ¿no? Que era lo que más necesitaban las familias que atendíamos. Cada organización es experta en una cosa. Entonces, el trabajo en red en estos momentos es fundamental. Nosotros nos hemos estado coordinando con muchísimas organizaciones. De hecho, estamos en conversaciones con organizaciones que se dedican al tema nutricional, como la de World Central Kitchen. Y al final, pues bueno, que cada una dé respuesta a las cosas que es experta, ¿no? Mis amigos también no tienen fin, porque un día se le ocurre a Joan, oye, vamos a hacer un comedor para que los voluntarios tengan un sitio donde comer. Bueno, pues vamos para adelante. Otro día llega Miquel y dice, oye, vamos a habilitar una sala para que los padres que vienen con niños, porque ya la gente ya no podía aguantar a los niños en casa, ya había que sacarlos a la calle. Pues oye, tengan los niños, he visto que hay juguetes, he visto que hay mesas, he visto, oye, vamos a hacer un sitio para... Entonces, cada día era algo nuevo. Pues ver en la zona del barranco que había muchas casas pegadas y se había perdido toda la pared de las casas y se veía la casa por dentro. Eso impactó mucho porque te imaginabas cómo había llegado el agua y con qué fuerza había arrasado con todo.
O sea, yo he sido un puto privilegiado. O sea, yo no he echado en falta nada todo este tiempo por los contactos que tengo y por los amigos que tengo. Pero se hacía muy duro. Quiero decir que al final no teníamos fin de horas. A todo esto, yo estaba en varios grupos de WhatsApp con otros centros de Catarroja, de otras asociaciones. A mí igual me llamaban de Toulouse, que venían con un camión con 8 palets, de lo que fuera. Entonces yo lo tenía que gestionar con el ayuntamiento para que lo llevaran a donde correspondiera, porque nosotros no estábamos preparados para descargar palés. Pues no sé, la empresa con la que trabajo yo, la fontanería, por ejemplo, me mandó 2 camiones de PVC para hacer reparaciones de bajantes, de donaciones. Entonces, todo eso había que gestionarlo también, aparte de ese trabajo diario. Entonces, era un puto caos y un puto estrés. Estabas todo el día apagando fuegos. El primer día, como había hablado con gente, sí que les dije, oye, si tenéis vecinos, conocidos que están mal, tenemos este servicio, yo voy a estar aquí, pasaros por el centro de salud y os atenderemos. Esto sí que ayudó a que la voz un poco se pasase y que la gente supiera, vale, hay psicólogos allí, y así un poco empezó a llegar gente. El volumen al principio muy bajito. Se empezó a aumentar el volumen cuando empezaron a ponerse los servicios de ayudas económicas. La gente tenía que ir al centro de salud a propósito a por eso. Entonces la gente que llegaba a por esas ayudas económicas llegaba en muy mal estado. Había gente que venía muy activada, llorando, pues que se le veía pues con mucha ansiedad. Y es verdad que estaba muy fuerte. Todo ese tiempo estaba muy, muy fuerte. Increíble, increíble. Sí que es verdad que fui a la médica cuando te dije que no podía respirar y le dije, no puedo ir a trabajar, no puedo pensar. O sea, ni tengo que ponerme. Es que no tengo ni con qué vestirme. Entonces ahí, claro, me dio la baja médica. Y mi médica de cabecera, que es un amor y es un sol, claro, me dijo que me iba a mandar para atención psicológica. Yo le decía, no quiero. no quiero, de verdad que estoy bien. Y bueno, menos mal que con su buen criterio lo hizo porque, bueno, por suerte la psicóloga a la que yo entré de forma muy dura, en plan, no quiero hablar contigo, no quiero que me hables de traumas ni de cosas tal, que lo sé y que la teoría me la sé y que no quiero. Y fue una maravilla, o sea, porque me abrió, me rompió mi muro, me rompió la coraza y me está ayudando mucho. Allí se respiraba un buen rollo que no te lo pueden imaginar. Allí había una empresa que es la que venía con las cubas de agua para limpiar todo el fango y demás, que el chico decía, hostia, tío, esto lo que estáis haciendo aquí es muy grande. Dice, yo mañana cuando venga a currar a Catarroja, yo puedo traer a mi mujer y que esté aquí con vosotros. Pues bienvenida sea. Pues desde ese día venía con su marido, que venía a trabajar, y se iba a la última con nosotros. Sí que es cierto que a partir de la segunda semana pues ya sí que había mucha ayuda, pues a traer medicinas, porque imagínate que hay gente que no podía bajar de casa, no tenían luz, no tenían agua, ambulancias, pues tenían que llevar a gente y bueno, un poco sí que hubo muchísima ayuda luego de material, de comida, de medicinas, de gente profesional, bomberos, protección civil, militares, pero eso ya a partir de la segunda semana. Pero un poco descoordinado todo. Yo mi coche lo recupero, pues a lo mejor 4 o 5 de noviembre. Voy y digo, bueno, me lo voy a traer. A ver, porque ya se habrá secado todo, tal, voy a intentar a ver si arranca. Mentira, arrancar sabía que arrancaba. Porque realmente cuando nos fuimos andando a casa, había gente que ya se había movido y yo arranqué el coche y lo pude dejar bien aparcado. Cuando fui, le quitamos todo lo que llevaba por debajo, por si acaso al arrancar se pegaba fuego o cualquier cosa. Claro, por debajo había un montón de cañas y había de todo. Y arrancó y nos fuimos a casa. Nos vinimos aquí con el coche y tal. ¿Qué pasa? El coche se había llenado de agua. Yo no pensé en mi casa ni en mis cosas. Error, no lo sé. No creo que sea un error, no me arrepiento de lo que hice. Yo entré en mi casa a la semana. A mí mi casa me la vaciaron mi familia y mis vecinos, y mi negocio me lo limpiaron mi familia y unos voluntarios que vieron a mi padre limpiando en el negocio solo y entraron y se pusieron a ayudarlo. Y el bar de mi madre, lo mismo.
Entre la familia y los voluntarios que habían, lo hicieron. Tanto mi marido como yo no entramos en nuestra casa hasta pasada una semana. Es que no se podía, o sea, no. Una vez empezamos ya a quitar el barro, que estaba un poquito más limpito, más despejado, pues empezó la tarea de esto se tira, esto se puede intentar lavar y rescatar, ¿no? Entonces llega un día que hay que lavar ropa y me fui yo ahí con 2 carros enteros de una ropa que de normal pues igual pesaba 6 kilos, ese día pesaba el doble porque tenía ahí, bueno... Y nada, la lavandería más cercana está justo al bajar del puente en San Marcelino, unas calles. Eso estaba a tope de gente con bolsas de ropa. Entonces yo me tuve que adentrar un poquito más y tuve que cruzar con mis pintas de qué sé yo, de venir, de pasar 30 días en el desierto, por una zona donde todos los coches circulaban, que había pasado solamente una semana, ¿no? Pero ya era un sonido diferente. Cafeterías funcionando, cucharillas tintineando y la gente charrando y riendo normal en las terrazas. Y yo con los 2 carros buscando una lavandería que no estuviera colapsada. Y la verdad es que fue bastante extraño porque, ya te digo, era como haber cruzado esa barrera a un universo paralelo donde todo esto no había pasado y la única prueba que me quedaba eran mis manos manchadas de barro y la ropa sucia, ¿no? Eso lo hice un par de días y por un lado pues a mí me vino bien porque es como visualizar la meta donde queremos llegar otra vez, ¿no? De esto ha sido, esto volverá a ser, volveremos a estar ahí en estas condiciones. Y bueno, la vuelta pues se hace dura, la verdad, se hace dura. Y estuve 8 días. De miércoles por la tarde a miércoles por la tarde de la semana siguiente. Todos los días sacando coches amontonados para que la gente pudiese salir de las casas y de las fincas y luego que las máquinas pudiesen acceder para limpiar las calles. Y así estuvimos los 8 días en esa zona. En ese momento empezaron también a surgir los bulos en internet que han encontrado. Había mucha confusión, mucha confusión. O sea, la gente en redes decía, ¿no? El parking de Bonaire o el parking de Alfafar, casi que pasabas más tiempo intentando conocer la verdad, ¿no? Que narrando la crónica de lo que tú vivías. Porque era todo el rato, ha salido esto allí, vamos, tal, dicen tal, mira, a ver si es verdad, que si un bebé... Siempre intentábamos saber la verdad, ¿no? Pero nos restaba mucho tiempo de trabajo. Al final tenías que invertir una parte importante de tu energía, de tu jornada, en desmentir o no, saber si eso dependía. Y era constante, constante. Estábamos todo el rato yendo detrás de ellos, ¿no? Siempre a rebufo. Incluso a nosotras como organización, en algún momento en terreno, se nos ha increpado de... Oye, ¿qué estáis haciendo? Que venís a la foto y luego se dan cuenta de que no estamos ahí para hacernos ninguna foto, que estamos llevando comida, por ejemplo, a las familias de la torre y enseguida nos piden disculpas, ay, perdones, que hay mucha gente que está viniendo a hacerse la foto. Y una estrategia súper orquestada y súper consciente. Ellos van a la Carroña, a donde hay animales heridos y hay personas heridas que no tienen nada. Y van allí a carroñar, lo han hecho unos reels, repartiendo comida solo para españoles y provocaciones de este tipo. Eso no es nuevo. Y en situaciones así de extremas y de extrema gravedad, pues son especialistas. Lo que no quita para que fueron allí, pero fueron a hacer su propaganda, su película y a difundir bulos de que si los inmigrantes estaban beneficiando de no sé qué. Los inmigrantes son los que en realidad más jodidos están, porque al no estar en el padrón, ahí no te toca nada. O si estás irregular, ahí no te toca nada. Mira, en este caso en Benetússer yo eso no lo vi, o sea, no vi ninguno de los, digamos, sí que es cierto que en todo este proceso pues han habido unos perfiles mediáticos, que quizás han aprovechado un poco la situación. A mí sí que me llamó mucho la atención el que sí que aparecieron algunos perfiles, no sé si puedo decir nombres o no, quizás a lo mejor me meta en un problema, pero bueno, que un buen día llegó al Blasco Ibáñez, muy puesta, se hizo unas fotos, porque además llevaba un cámara profesional, no saludó a nadie y se fue.
puede que sea una magnífica cantante y tal, pero me llamó mucho la atención. Yo no tengo redes sociales, con lo cual no sé lo que publicaría o no, a lo mejor como una buena intención, pero la realidad es que llegó allí, se hizo unas fotos y se fue. O sea, de verdad que hay gente que ha venido a ayudar, pero siempre hay algún garbanzo negro. En nosotros, por ejemplo, allí un día se presentó una persona a traer un generador eléctrico, nos preguntó si le podíamos dar salida al generador de alguna manera. Le dije que le podíamos dar salida a cualquier cosa que él creyera que era útil, ¿no? Por la red de contactos y de cosas que tenía el centro. Y nada, pues allí que nos dejó un generador eléctrico y se fue. Y yo dije, joder, qué tío más majo, ¿no? Ha venido aquí, nos ha descargado un generador eléctrico que valdrá una pasta, pero bueno, ese regalo tenía un poquito de trampa, ¿no? Luego ya por la noche se quedó mi teléfono y qué bueno, que sí, qué tal, que el generador era de una influencer que estaba donando cosas y estaba poniendo mucho dinero para ayudar y tal, pero que a cambio teníamos que hacer un vídeo de agradecimiento a este influencer que sinceramente, como no estoy metido mucho en ese mundillo, pues ni me acuerdo el nombre, ¿no? Entonces, pues nada, le dije que por principios que yo no estaba dispuesto a hacer un vídeo en agradecimiento de nada, porque si yo mismo estoy poniendo dinero de mi bolsillo para estar allí porque no puedo ir a trabajar como autónomo o como empresa, pues entiendo que la ayuda siempre tiene que ir en una dirección, que es dar sin esperar nada a cambio. Sí, al día siguiente vino y se lo llevó, sí. Bueno, nosotros trabajamos en una autonómica. Esto para mí requiere mucha más responsabilidad que una privada donde igual hay una línea editorial más marcada y unos intereses. Todos sabemos cómo funcionan los medios, todos sabemos cómo pues Antena 3 va a tirar piedras hacia un lado, La Sexta, Telecinco. Bueno, en una autonómica tienes que ser lo más imparcial posible y lo más real a lo que está pasando. Yo sí que detecté, claro, desde el principio mucha calaña. Venir a hacer sensacionalismo, lo primero, y lo segundo, presencia de ultraderecha e intentar ganar el relato o darle la vuelta, revertirlo contra Sánchez. Empecé a ver cómo se estaba utilizando la tragedia como un instrumento político de una manera muy injusta. Empezó el juego político durante esos días. Fue muy terrorífico porque es que eran días con los sentimientos a flor de piel y con mucha indignación y mucha rabia por parte del pueblo valenciano, que yo creo que aquí se tenía bastante claro dónde estaban los responsables. Aquí todos sabíamos desde AEMET cuando se dieron los avisos, cómo los meteorólogos estaban avisando a la población, cómo nosotros durante esa tarde estábamos recibiendo un montón de testimonios, de llamadas de alcaldes y las horas a las que llegó el aviso a la población, empezando por mí, que estábamos en una V30 en peligro por nuestras vidas, porque ese día nosotros salimos a las 8 de la tarde, pero de normal salimos a las 7. Si ese día no hacemos una hora extra, nos pillan la pista de Silla, todos vimos cómo quedó, a la altura de Catarroja o a la altura de Albal, o vete tú a saber, pero nos habría pillado a mí y a mi compañera seguramente en esa zona. Te hace pensar de la lotería que fue esto para muchas personas. Me ofende, pero no me sorprende en absoluto. Quiero decir, los bulos, por desgracia, es una cosa que están a la orden del día y al final yo creo que esto tiene un fin. Y es que al final lo bueno nos importe una mierda y lo malo nos importe una mierda. Porque ya no sabemos discernir entre lo que es verdad, es mentira, la media verdad. Aunque sí que te digo que a mí me ha dado la sensación de que he visto a gente de toda tendencia a rimarse. Y creo que sí, que ellos lo aprovecharon y tengo amigos que tienen algún bajo y dicen, oye, a mí me vinieron a ayudar un ejército con sus banderas y todo, me pidieron hacerme un vídeo con ellos y claro, la gente dice, ¿qué te voy a decir? O sea, tanto coincida contigo como si no, pues acepto tu ayuda y pues si te quieres hacer un vídeo, caño, pues ahí es donde se ve que no es altruista del todo, ¿no? Porque claro, yo podría decir, mira, a mí me da igual que me ayuden, que vengan con las banderas del Che o vengan con las banderas de Millán Astray, me da igual, ¿sabes? Que vengan con fotos, me da igual. Mientras me ayuden, pues agradecido. Ahora, si luego me estás pidiendo que pose para ti o que, ¿sabes? O que dé testimonio de, pues ya ahí, ¿sabes? No me parece algo tan altruista, pero es que a la gente de aquí, la gente necesitaba ayuda. Entonces da igual, la gente de aquí pues ha aceptado la ayuda que viniese de quien viniese porque tenía que aceptarla. Mira, yo tuve un caso con una persona que se puso en contacto mío, no sé cómo, la verdad,
Pero bueno, esta persona apareció, empezó a mandar ayuda, buena ayuda, mucha ayuda. Pero llegó un día en que me dijo que quería que nos conociéramos personalmente. Y nos conocimos personalmente. Su carta de presentación fue: vengo de hablar con Abascal y con Feijóo directamente. Y le dije, mira, no sigas, no sigas. Se lo dije así, con estas palabras: la acabas de cagar. A mí no me importa si vienes con Abascal, si hablas con Feijóo o si hablas con Pedro Sánchez. Es que no me importa. A mí me importa que has estado mandando ayuda aquí. Sin ningún interés, hasta este momento me estoy dando cuenta que sí. Porque sí, porque tenemos van a invertir en tu pueblo no sé cuántos millones, empresas privadas. Y yo dije, ¿qué me estás contando? Si una empresa quiere venir al pueblo e invertir, que se ponga en contacto con el ayuntamiento y bienvenido sea. Pero que tú me vengas a mí a decir aquí que Abascal vienes de hablar directamente con Abascal y te presentes así, no me importa. Desde ese momento nunca más se volvió a poner en contacto conmigo. La extrema derecha ha lanzado bulos contra las organizaciones humanitarias desde hace años. Esto no es nada nuevo. A mí, cuando se meten con que si la ayuda no llega, con que si atendemos antes a las personas migrantes, al final las cuentas son públicas, son auditadas porque como recibimos financiación pública, hay muchas de nuestras cuentas, por no decir todas, están auditadas, están en las páginas web de las organizaciones. En ese aspecto yo tengo poco más que añadir. Invitaría a cualquier persona que quisiera ver a qué se dedican nuestros recursos y lo que recibimos de nuestros socios, nuestras socias, de las administraciones, es público y está auditado. Es que creo que no hay que darles más credibilidad que lo que tienen. Podría hablar de la Cruz Roja en el caso de Picaña, pero estas personas sí que colaboraron, yo creo que correctamente, hicieron lo que deben y para lo que están, yo creo que también preparados. Es que muchas veces los bulos van en sitios donde no estamos. Nosotros en las redes sociales aún los desmontamos. Hemos desmontado muchos bulos. Los bulos sobre la Cruz Roja, los bulos del presentador de Iker Jiménez, hemos podido desmontar donde nosotros estamos. Pero nosotros no estamos en los grupos de WhatsApp, no estamos en los grupos de Telegram. Ahí no estamos. Y eso es campana a sus anchas. Encampados, pero vamos, sí. Y fíjate, si la situación ya era complicada, si eso le añades los bulos de en el parking tal, 1000 y pico muertos, es decir, quien decía eso no era consciente de lo que nos estaba a nosotros transmitiendo, decir, oye, aquí tenemos también un puente que une Benetúser con Alfafar, que también se inundó, y los primeros días no hay 200 vecinos, y dices, o sea, todavía te genera una sensación, hasta ahí vamos a llegar, o sea, hasta ese nivel vamos a llegar de exprimir esto, pues eso también ha pasado, ¿eh? Por eso te digo que aquí se ha visto lo mejor y lo peor del ser humano. Recuerdo también que si el barranco estaba sucio y llevaba muchas cañas y por eso se taponó, bueno, pues a lo mejor nosotros tenemos que dedicar 1 minuto o 2 del informativo a explicarle a la gente que la dana no se produjo porque las cañas se acumulaban o porque la ley del Horta paralizó las obras. Es que claro, estábamos todo el rato, yo me hice un reportaje también sobre la ropa, un poco demandado también por toda esta gente que a lo mejor dejaba de donar porque la ropa se tiraba. Pues tuvimos que explicar, no se está tirando, se está clasificando, por favor no donen ropa, donen otras cosas, pero claro, teníamos que dedicar parte de la parrilla a dar respuestas a muchas preguntas. Sí que sé de miles de donaciones desde todas partes de España, en la que conforme iban pasando los días veíamos el almacén municipal que cada vez era más imposible acceder a él. O sea, se volcó todo el mundo muchísimo con las zonas afectadas y llegó un punto que ya teníamos que, con el PMA, el puesto de mando avanzado, contactar con ellos y decir a qué municipio necesitan agua porque a nosotros no nos cabe más. O sea, esos niveles. O ropa porque a nosotros nos cabe más. O alimentos porque a nosotros... Y a lo mejor decían, pues a Catarroja. Y entonces devolvíamos la llamada, diríjase a Catarroja, que nos acaban de decir. Y todo el que venía así, es que no me importaba, o sea, no me importaba de quién viniera ni cómo viniera. Solo me importaba lo que llegaba aquí, lo que estaba pasando en mi pueblo y lo que le estaba pasando a mi gente. Me da igual del color que sea. O sea, me he olvidado completamente de la política durante 2 meses. O sea, hasta que llegó el momento en el que tenía que sentarme en la sala plenaria y volver a retomar mi vida política.
Pero hasta ese momento me daba igual. Aquí han venido directores generales de medio ambiente, director general de residuos, de no sé qué. Nunca se ha hablado. O sea, ellos han venido, Úrsula, pasa esto, el hombre llegó, me localizó, la teniente alcalde me buscaron, nos recorrimos todo el pueblo andando, tal. Luego ese hombre venía y me buscaba, el director general de medio ambiente. Úrsula, que vamos a mandar de tal máquina, lo llamaba. Fulanito, que necesito esto y no te preocupes, mañana las tienes allí. Y me las mandaban. Somos de diferente color, pero es que no estábamos para eso. Estábamos para que ellos aportaran todo lo que tenían en su mano, porque tienen más posibilidades que nosotros a nivel local, y nosotros recibirlo y ponerlo en funcionamiento. Es que eso al final es como todo, eso se ha de actuar de muchos ámbitos, ¿no? Desde medios de comunicación responsables a políticos responsables. Lo que pasa es que es evidente que Vox aquí o Alvise ya han optado por el trumpismo directo, es directamente falsear la realidad, mentir e intentar ir dando soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Pero los demás partidos deben ser responsables de señalar esos comportamientos y los medios de comunicación responder. Y luego está el debate de las grandes plataformas. Había habido un estudio de la actuación de Facebook en las elecciones americanas en las que ganó Biden, donde habían conseguido prácticamente cargarse más del 90% de los bulos y mentiras que iban en redes en Estados Unidos. No se aplicó ese contenido en el 24 y ha sido una barbaridad. Ha sido una barbaridad. Con lo cual se demuestra que sí que se puede hacer, sí que se pueden tomar medidas en el algoritmo para lo que es verdad y lo que no es verdad, sí que se puede vigilar, sí que se puede fiscalizar y se debe obligar. Y la Unión Europea sí que ha tomado medidas en ese sentido, pero claro, estamos también en ese límite también difuso entre la libertad de expresión y la mala fe, ¿no? Y sobre todo a nivel educativo también pedirle a la gente que se informe a través de los medios de comunicación suyos de confianza, que al final no deja de ser gente que da la cara por las cosas que publica. Yo ya me da igual que sea cualquiera, el que quieras, el que sea tu medio de referencia, oye, el que sea que tú te sientas más cómodo, porque al final el que publica pues tiene que asumir las consecuencias. Oye, y yo si miento y señalo a una persona o señalo a una empresa o señalo a un político o señalo a un empresario, asumo las consecuencias. Y a mí me pueden caer, como me han caído en esta vida, querellas. Yo, por suerte, siempre las he ganado, pero oye, y la gente solo tiene que saber que no es lo mismo lo que publica un medio de comunicación que lo que te aparece por ahí. Pero hay también una parte de educación. Mucha gente ya ni lo sabe, ni se lo plantea. El tema de la desinformación y los bulos tiene una solución fácil, que es educar desde que son pequeños, desde que son pequeñas, a la infancia, a los adolescentes, en cómo identificar precisamente estos riesgos, ¿no?, que tienen la Internet y las redes sociales, un uso inseguro de las nuevas tecnologías, porque es que al final, en julio sacamos un informe en el que precisamente con 3.000 entrevistas a adolescentes descubrimos que más de la mitad de los adolescentes encuestados no sabían identificar siempre cuando una noticia era falsa. 1 de cada 4 directamente, aunque sospecharan de que se trataba de una noticia falsa, ni siquiera la contrastaban. Y los que la contrastaban lo hacían en su entorno más cercano. Entonces, al final, ¿qué estamos viendo? Que se crea ahí una burbuja de desinformación que es muy difícil salir de ella si no tienes herramientas. Entonces, tenemos que dotar desde que son pequeños, pero evidentemente también a las personas adultas que a lo mejor no tienen esas herramientas, ¿no? Lo vivías también un poco con rabia, porque tú estabas en una situación muy complicada. Es decir, tú intentabas hacer tu trabajo lo más honrado posible, ¿no? Y que estuviera esta gente allí agitando y mintiendo, al final a ti también te perjudicaba como profesional, porque el ambiente se volvió muy hostil. A medida que pasaban los días y que la gente estaba más cabreada y más cansada, te increpaban como periodista, te tiraban barro. Nosotros sufrimos agresiones, me refiero. A mí me tiraron barro también. Prensa manipuladora. Mire, yo se lo decía a todo el mundo, intentaba razonar con ellos. Les decía, yo aquí vengo simplemente a ayudarles, a darles voz. No vengo a otra cosa. Solo quiero que sepan en qué situación están ustedes, porque si el mundo no lo sabe, no les va a poder ayudar. Pero no se fiaban de ti y en redes hubo mucho odio. Y lo peor es que cuando llegabas a casa no desconectabas. Era imposible. Un día normal
es una crónica de lo sucedido el 29 de octubre y días posteriores en la provincia de Valencia, contada por quienes estuvieron allí. Un proyecto de Obvio y Raro, dirigido por Della Arroyo. Edición de sonido, Adrián Fernández. Diseño gráfico, Antonio Gamboa. Pero que esto no es una cuestión de derechas e izquierdas, que el agua no respetó derechas e izquierdas. Yo no sé dónde estaba el señor Mazón, si era un tema suyo o no era un tema suyo, pero es el presidente de la Generalitat. Creo que a nivel personal cada uno se acostará sabiendo o pensando lo que podía haber hecho mejor.